Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me están viendo aquí en este sector de mi biblioteca, a un costado de mi jardín, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín para que todos ustedes puedan entrar a caminar conmigo por este jardín. Este no es el jardín del gigante egoísta, soy gigante, pero espero no ser egoísta. Abro mi jardín para que todos conversemos y nos encontremos aquí. Y una vez a la semana cruzo desde mi pequeño jardín a una escuela que está muy cerca de aquí. Y me encanta sentir el sonido de los niños, el sonido de las campanas, nostalgia de campanas y nostalgia de niños en muchos lugares de Chile, lamentablemente por el tema de la presencialidad. Y siempre que cruzo a esta escuela la veo a ella. No sé si es una alucinación, una aparición. Sin embargo, cierro los ojos y ahí está Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Esa es la potencia del pensamiento y la prosa de Gabriela Mistral. Hoy día voy a leer un fragmento muy cortito de un artículo de Gabriela Mistral sobre la enseñanza del cine en los colegios. Un artículo bastante adelantado, fue escrito probablemente en la década del 50, me parece. Pero fíjense lo que dice Gabriela Mistral, que era una amante de la palabra oral, de la poesía, etc. Pero ella dice: al hogar de la palabra, que llamamos escuela o colegio, ha llegado un competidor formidable, la imagen. Ignoro lo que ocurre en Estados Unidos, pero sé que en los países europeos, sobre todo en aquellos que viven siempre atentos a las reformas y a las grandes invenciones, la cuestión del cine educativo, lo mismo que la recién nacida televisión, va y viene en ensayos y en críticas laudatorias o despectivas y a veces iracundas. Y más adelante afirma Gabriela Mistral: creo que el cine es el acontecimiento de mayor bulto que ha venido a llamar a las puertas de los colegios, escuelas y universidades, pero sé también que la alarma del magisterio sigue creciendo por causa de que el cine y la recién nacida televisión no han vivido aún en anchura de tiempo de lugares de crítica y sobre todo carecen del material pedagógico indispensable, que no es todavía suficiente y cualitativo. Luego afirma y habla del desdén de muchos profesores primarios y secundarios en esa época a la inclusión del cine en la enseñanza, pero termina haciendo una alabanza del cine y afirma que, confieso, aún contra la opinión de sus adversarios ilustres, que en esta discusión subida a batalla yo voy a sufragar por la imagen, aunque sea con escándalo de mis colegas, los defensores de la palabra. Es bien impresionante que Gabriela Mistral, a la que tenemos asociada con esa señora en esa estatua tradicional y tradicionalista, en realidad, si revisamos su pensamiento y leemos sus libros, sus artículos sobre educación, es una adelantada, siempre abierta a la experimentación, a las experiencias de la Escuela Granje en México, al método Montessori, etcétera, etcétera. Y ahora una defensora entusiasta del papel de la imagen y del cine en la educación. Y justamente por eso he cruzado el patio de la escuela para conversar hoy día con un joven profesor que ha hecho una tarea, un trabajo muy interesante de llevar a
el cine al interior de la sala de clase como una herramienta pedagógica, no solo para la formación en su disciplina, que es la historia, él es profesor de historia, sino que también como un elemento para generar escuela de diálogo, escuela de pensamiento crítico, tan necesario en estos días. Él es Manuel Calcañi, profesor del Instituto Nacional. Ustedes lo conocen probablemente, o lo han escuchado, o lo han leído, porque ganó el Global Teacher Prize Chile. Actualmente ejerce como docente no solo en el Instituto Nacional, sino también en la Escuela de Periodismo de la Universidad del Desarrollo. Manuel, qué gusto encontrarme aquí contigo en el patio de la escuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Cristian, muchas gracias por la invitación. Bonita reflexión la de Gabriela, la verdad es que no la conocía yo. Es bien impresionante, no sé qué te parece que la gran defensora de la palabra, de importancia de la palabra, haga esta apasionada defensa frente a la resistencia de sus colegas de su tiempo al cine y, bueno, incluso a la televisión como medio educativo, ¿no? Sí, impresionante. Me gustaría saber el año, como por deformación profesional, como para entender un poco en qué momento ya está hablando, pero me tinca que debe ser como, por, claro, como decías tú, entre los 50 y los 60. Sí. Mira, lo acabo de revisar, 1956, esa es la fecha. 56, claro. Y sí, pues recién apareciendo la televisión en Estados Unidos, el cine ya consolidado como arte y como cinearte también, ¿cierto? Porque ya no era como el gran espectáculo masivo, sino que también había espacio para autores, por decirlo así. Entonces, me imagino que por ahí quizás le encontró el lado pedagógico, Gabriela. Y me gustaría saber por dónde le encontraste esto al lado, es decir, ¿cómo llegaste a convertirte en una especie de profesor de cine y de historia, o de cine-historia? No sé, tú me lo vas a explicar, en un colegio tradicional, un colegio emblemático de la educación pública. Caramba, la carga fuerte que tiene el Instituto Nacional, me imagino lo que debe haber sido partir como profesor. Ahí yo también soy profesor, pero me inicié en un colegio en el sur de Chile, con menos carga simbólica que el Instituto Nacional. Me imagino que tiene que haber sido una experiencia impresionante la de partir ahí, aunque yo siento que tenías una experiencia anterior en Pirque, Manuel. Sí, la verdad es que no fue muy fácil, porque más encima llegué súper joven al colegio. Llegué como con 24 años, entonces me tocó inmediatamente ser profesor jefe de terceros medios, hacerle clase a cuartos medios. No tenía ni siquiera 10 años de diferencia con ellos, imagínate. Así que me ponía súper nervioso y como que inmediatamente uno se da cuenta que te están como todo el rato examinando a ver si sabía o no sabía. Entonces, como todo ese proceso al principio es difícil, pero al mismo tiempo te moviliza harto como a prepararte. Eso como que me ayudó harto como a darme cuenta un poco hacia dónde iba la cosa, cuál era como el sello de los estudiantes. Entonces al principio fue un poco más difícil, pero después lo empecé a disfrutar y empecé a aprender junto con ellos. Oye, Manuel, saben mucho. Claro, sí, y vamos a ver de qué saben, que no saben, bueno, ¿para qué te digo yo? Las generaciones anteriores. Te quería preguntar, ¿cómo parte tu cercanía con la pedagogía, o tu vocación pedagógica, o tu llamado pedagógico? Cuéntame un poco tu historia. Mira, yo antes de saber que quería ser profe de historia, sabía que quería ser profe, ya desde el colegio. Tuve buenos profesores, gente con la que tenía relación bastante cercana en el colegio, entonces eso como que me ayudó a ver la figura del profesor y la profesora como una figura igual súper importante. Y además se daba que por el lado de mi papá, por el lado Calcañi, mis dos abuelos eran profesores. Entonces tenía como este imaginario así de lo que significaba la pedagogía, y siempre como que me llamó mucho la atención. Así que por ahí yo te diría que como que siempre tuve como una atracción, y después me empezó a gustar mucho el área de la humanidad en el colegio, me gustaba mucho las letras, ¿cierto? La historia. Entonces como que no sabía mucho si iba a ser profe de historia o de lenguaje, y finalmente terminé optando por historia. Oye, ¿y cómo entra el cine acá? ¿Cómo se transforma el cine en una herramienta pedagógica? ¿Es una experiencia que tú replicaste, que habías conocido en otra parte, o la fuiste creando tú mismo con algunos elementos? Cuéntame eso. Sí. En verdad, tuve un año
mi papá se fue a trabajar un año a Estados Unidos y yo congelé la universidad y nos fuimos toda la familia. Y ahí yo hablaba muy poco inglés, no estaba estudiando porque había congelado la universidad. Entonces como que mi falta de socialización la empecé a suplir con cine, que siempre me había gustado, pero ahí te diría que como que me puse a ver un poco películas como más en serio. Me veía 2 o 3 películas al día incluso. Y ahí como que empecé a darme cuenta, porque ya estaba en la universidad, de que la historia tenía mucho que dialogar con el cine, en primer lugar, y segundo, que en verdad era como una especie de ventana al mundo, ¿cierto? Que te permitía observar infinitas realidades y interpelarte a ti mismo, ¿cierto? Frente a muchas temáticas. Entonces, como que a poquito me fui dando cuenta del gran potencial que tenía el cine y lo empecé a mezclar con la historia y posteriormente cuando empecé a estudiar pedagogía, eh, pensaba como la gran cantidad de referentes audiovisuales que manejan los estudiantes hoy día, ¿cierto? Más aún que literarios, te diría yo. Es más lo que se ve en pantallas que lo que se lee, pienso yo hoy día, como en las generaciones actuales. Entonces, pensaba que si bien, obviamente que nunca hay que dejar de lado los libros, ¿cierto? Y las letras, sí se le puede sacar mucho provecho al potencial que tiene el audiovisual. Entonces de a poquito ahí fui como inventando cosas, probando algunos proyectos, algunos me resultaban, otros no tanto, ¿cierto? Mucho de instinto, mucho de, no sé, de cometer errores y de a poquito ir puliendo la herramienta. Así que ha sido un trabajo un poco de... Oye, Manuel, ¿y cuál sería, después de, ya lo has trabajado estos varios años, en un lugar exigente como el Instituto Nacional, con lo que tú mismo contabas antes, a ver, ¿cuál es el corazón de tu metodología? Si tuvieras que explicar, imagino que tienes distintos tipos de actividades, etcétera, pero si tú tuvieras que explicar el corazón de tu metodología, tu peculiar manera de enseñar historia con el cine. Mira, yo lo dividiría en 2 cosas, porque yo además de hacer clases de historia, tengo un taller extraprogramático de cine. Entonces, cuando hago clases de historia en el aula, siempre estoy utilizando el cine como una fuente, como una manera de aproximarnos a una época. Y por lo general uno tiende a pensar que las únicas películas que sirven para eso son las películas históricas, son las películas que recrean una época, por decirlo así. Pero en realidad muchas veces pasa que hay películas hechas en un determinado momento que quizás están hablando de cualquier temática, ¿cierto? Pero que tienen mucho del momento o del contexto en el que fueron hechas. Entonces, si es que uno lo mira de esa manera, cada película te habla del momento en que fue hecha, de las cosas que están pasando en el mundo, de cómo se dan las relaciones de las personas. Entonces, una película bien elegida, pienso yo que te permite abordar prácticamente la temática o llegar al lugar del mundo que uno quiera. Entonces pienso yo que el cine en ese sentido, además de ser algo súper atractivo para las generaciones actuales, ¿cierto? Es una posibilidad infinita de reflexionar, de dialogar, de entender la época en que fue hecha la película, de entender que también hay un punto de vista, ¿cierto? Entonces de ahí uno puede empezar a desarrollar el pensamiento crítico. Entonces la cantidad de cosas que se pueden hacer con una película, la cantidad de discusiones que se pueden dar en el aula, son muchísimas. Sería interesante que dieras un ejemplo de alguna película que para ti ha sido, te haya sorprendido el resultado, lo que pasó, lo que suscitó en la sala de clases. Y a lo mejor ahí explicar encarnado en lo que estás contando en forma más general. Por ejemplo, la película El Chacal de Nahuel Toro, de Miguel Litín, claro. 69, ¿cierto? De Miguel Litín, que es una de mis películas favoritas, ¿cierto? Del cine chileno, una película que pienso que tiene mucho valor desde el punto de vista histórico, ¿cierto? Porque hay toda una investigación detrás, hay trabajo con archivos, con entrevistas, se grabó en los mismos lugares donde ocurrieron los hechos. Entonces hay mucho como de rigurosidad histórica, pero al mismo tiempo tiene la gracia de que hay un punto de vista súper marcado de la historia que se está contando. La imagen que tiene Miguel Litín de los hechos se nota, ¿cierto? Y se nota en el montaje, y se nota en cómo mueve la cámara, y se nota en cómo nos vamos aproximando y encariñando con el asesino, ¿cierto? Entonces, distinguir esas dos cosas, como la recreación histórica por un lado, y por otro lado entender que hay un punto de vista,
inmediatamente le despierta a los estudiantes como esta visión de que las películas no son neutras, por más de que se pretendan objetivas respecto de la recreación del pasado, nunca son neutras. Entonces, se vuelve súper interesante ver de qué manera el lenguaje cinematográfico va ayudando a mostrar el punto de vista del director o la directora de la película. Así que en ese caso, El Chacal de Nahuel Toro es una obra maestra para ir buscando como estas capas de análisis que te permite el cine. Entiendo que en algún momento a ti te tocó estar ahí en el corazón, tanto, digamos, como el barrio, como en el Instituto Nacional, que fue un punto epicéntrico de todo lo que fue el estallido social en el centro de Santiago. Entiendo que explicaste o generaste un diálogo, ahí me lo vas a contar, a partir de películas de superhéroes para conversar o entender el estallido con tus alumnos. A ver, cuéntame cómo fue esa experiencia. No fue tan así, Cristian, pero así sí. Aparece, así aparece, ahí lo leí por ahí. ¿Ah? Sí, pero bueno. Mira, fue como, más que intentar explicar el estallido a partir de las películas, yo me daba cuenta de que la mayor cantidad de películas que los estudiantes consumen son las películas de Marvel, son los Batman, ¿cierto? Son como todas estas películas de superhéroes. Entonces, yo al principio era medio reacio, con excepción de Batman, ¿cierto? Que me gusta mucho. Era medio malo para los Marvel, ¿cierto? Y como para todo este mundo tan fantástico. Pero me empecé a dar cuenta de que me estaba perdiendo mucho, como que la posibilidad de entrar al imaginario, a los estereotipos, a las temáticas de interés, ¿cierto? Y a los referentes culturales de mis estudiantes, me puse a ver Marvel. y la verdad es que no tenía muchas ganas, pero me ha servido mucho porque está lleno de ejemplos, ¿cierto? Está lleno de matices, está lleno como de que el malo no es tan malo, el bueno no es tan bueno, te permite como ejemplificar, te permite tener a la mano muchos ejemplos y muchas cosas que tú sabes que tus estudiantes conocen. Entonces, más que hacer como una lectura del estallido social desde el mundo de los superhéroes, fue como entender que muchas de las cosas que estaban pasando en nuestra realidad tenían que ver con, o sea, se podían explicar a través de ejemplos cinematográficos muy populares, ¿cierto? Como lo fueron las películas de superhéroes. Ahí hay un fenómeno interesante, porque yo también lo veo en mis hijos, tengo aquí una tracala de hijos, tengo una tribu de hijos de distintas edades, y ven todas estas películas y las comentan en la mesa, aparte del anime y todo eso. Pero me gustaría saber qué ves tú en este consumo de películas de héroes y superhéroes, en un tiempo donde pareciera que no hay héroes ni superhéroes, y al contrario, hubiera desaparecido como la edad heroica del imaginario, lo que ocupó antiguamente, no sé, la Ilíada en el mundo de los griegos, ¿te fijas? A ver, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿O qué has descubierto tú? ¿Por qué esa búsqueda, esa necesidad de encontrarse con estas figuras arquetípicas de los Batman, de los demás, todos los demás, Superman, etcétera? Yo pienso que justamente es un poco esta disgregación, o sea, como después de la caída como de los grandes relatos, ¿cierto? Como de las grandes verdades, pienso que igual seguimos necesitando aferrarnos a algo, ¿cierto? A algo como sólido, como a figuras puntuales que tengan como el poder de echarse encima de los hombros como la salvación del planeta. Entonces yo creo que como que la carencia de relatos hace que la busquemos en otros lugares, eso yo no sé. A mí me sorprende mucho igual como el fenómeno de los superhéroes, como pega tanto, ¿cierto? En la Guerra Fría, que es cuando parten muchos de estos superhéroes, ¿cierto? Como los Superman, como los Capitán América. Ahí uno lo puede entender un poco más, porque está inserto como en todo un contexto de propaganda, ¿cierto? Y como de querer exaltar la figura de la nación y los valores del héroe, etc. Pero hoy día yo creo que es justamente como lo contrario, como la carencia de la nostalgia de relato y la nostalgia de héroes, tal vez, ¿eh? En el inconsciente, claro. Hay como una necesidad inconsciente de reencontrarse con... yo te dije, el anime, sabemos que el consumo de anime es impresionante como ha crecido en el último tiempo entre los jóvenes. No sé si has investigado algo de eso, si has jugado con el anime, lo has incorporado a la sala de clase, ¿no? ¿Cuál es tu mirada del anime? Mira, soy súper ignorante porque le tengo mucho respeto, sé que es un universo paralelo, ¿cierto? Y por lo mismo no he tenido el tiempo de estudiarlo.
pero es algo que me gustaría, porque he escuchado muchos buenos comentarios de gente que sabe, ¿cierto?, de cine y como que confío en su criterio, por decirlo así. Y además me doy cuenta de que, claro, que a nivel de estudiante pega mucho. Entonces es algo que me interesa mucho. Yo de chico vi solo Dragon Ball Z, no sé, y posteriormente me puse a ver algunas películas de animación japonesa como un poco más finas, que son las de Miyazaki. No sé si alguna vez tú las Miyazaki viste. extraordinario, pues, eso es cinearte prácticamente, ¿no? Prácticamente Ahí tiene un cinearte. material. Claro. Entonces como que todo ese universo lo empecé a agarrar respeto una vez de que empecé a ver las películas de Miyazaki, y ahí me empecé a dar cuenta de que había todo un mundo y que muchas veces aquellos estudiantes que uno los ve como más retraídos, más tímidos, y que están siempre viendo ese tipo de materiales, quizá tienen mucha riqueza ahí, ¿cierto? Y sería interesante conocerlo más. Pero la verdad es que no te podría hablar mucho de eso porque no me he metido con el tiempo que merece, la verdad. Oye, Manuel, entiendo que tú has trabajado algunos temas o o ciertas habilidades que hoy día uno ve que están falentes en la sociedad chilena, como es la capacidad de dialogar, el pensamiento crítico, etcétera. A ver, partamos por tu metodología para trabajar o estimular el pensamiento crítico, y luego me gustaría hablar también del tema del diálogo. Vivimos un tiempo donde los diálogos se exacerban, sobre todo en las redes sociales, donde los jóvenes están mucho tiempo, pero se ha perdido el diálogo presencial, el diálogo cara a cara, que requiere paciencia. Escucha, ¿qué reflexión has hecho tú que has descubierto en la sala de clase y qué tipo de actividad, metodología has desarrollado en torno a eso? Sí. Mira, en torno al pensamiento crítico, un poco lo que te contaba con el ejemplo del chacal de Nahuel Toro, ¿cierto? Creo que puede ejemplificar bien como esta manera de entender que la realidad no es en blanco y negro, ¿cierto? Que la realidad tiene muchos matices, que hay puntos de vista, que hay hechos aparentemente objetivos que pueden ser interpretados de muchas formas. Y ahí como que inmediatamente se te instala la posibilidad de abordar la realidad desde múltiples perspectivas. Entonces yo creo que el cine te da mucho eso, por una parte. Y te interpela, ¿cierto? Te interpela a nivel emocional, te interpela a nivel de memoria, ¿cierto? Te interpela a nivel de, no sé, te da rabia, te dan ganas de llorar, ¿cierto? O sea, como en ese sentido te despierta muchas pasiones y pasar como toda esa operación a un diálogo, pienso yo que es algo que se tiene que ejercitar mucho, como que entonces se practica, ¿cierto? Se practica con fragmentitos, se practica con escuchar de qué manera le afectó el fragmento, la película, el cortometraje, lo que sea que estemos analizando a las distintas personas de la sala, y entender a partir de eso que cada uno tiene una visión y una manera de entender la realidad de manera distinta. Entonces, el tema del pensamiento crítico, entender que hay un punto de vista dentro de 1000 posibles, creo yo que ya es algo que abre mucho la perspectiva, entendiendo que hoy día vivimos en un mundo en que la información llega de muchos lados y por este tema de los algoritmos, como que uno se va metiendo en un mundo de argumentación que cuesta salir de ahí. Entonces yo creo que el cine te permite abrir visiones, perspectivas. Eso por un lado. Y por el lado como más del diálogo, mira, te cuento un proyecto que estamos desarrollando. Te contaba que además de las clases de historia que yo hago, ¿cierto?, en el colegio, tengo este taller extraprogramático. Y uno de los proyectos que empezamos a hacer a raíz del estallido social fue un proyecto que se llama Cine Constituyente. Y todos los meses, en colaboración con el Centro Arte Alameda y con el Centro de Extensión del Instituto Nacional, elegimos una película chilena, invitamos al director o directora, invitamos a algún experto o experta y vamos analizando temáticas. Entonces juntamos estudiantes con profesores, con cineastas, con expertos y expertas, y empezamos a discutir a partir de alguna película que nos permita como entrar a alguna temática particular que creemos que es importante discutir en este proceso constituyente. Y eso lo venimos haciendo todos los meses y ha sido maravilloso porque por una parte está la visión como crítica
y al mismo tiempo ingenua, ¿cierto?, de nuestros estudiantes, y por otra parte tenemos la visión experta de gente que hizo la película y que se maneja en los temas, y todos dialogamos de igual a igual, ¿cierto?, en una lógica súper horizontal, donde todos quedamos sorprendidos de todo. Entonces es algo muy maravilloso. Hemos trabajado con puro cine chileno, que también creo que es algo interesante porque, como hablábamos recién, nosotros tendemos a ver más los Marvel que las muchas joyas que tenemos acá en nuestro país. Y una buena película te genera eso, ¿cierto? Te genera como ganas de profundizar, de entender los matices, de preguntarte más cosas. Así que yo estoy muy convencido de que el cine te permite entrar como al diálogo de otro lugar. Oye, Manuel, ahí hablaste de la horizontalidad. Entiendo que tu visión del docente o del profesor de hoy, para los alumnos de hoy, bueno, en la realidad que te toca vivir además, que es el Instituto Nacional, un colegio, dijimos, emblemático, bueno, ha tenido su historia, su desarrollo. Algunos hablan de decadencia y otros hablan que no es decadencia, sino que, bueno, eso iba para otra discusión tal vez más larga. He escuchado varias voces distintas, de exalumnos, de, bueno, profesores también. Pero, ¿cómo es? A ver, ¿cuáles son los elementos de este profesor más democrático? Porque puede sonar como que el profesor populista. Yo creo que hay que distinguirlo del profesor populista. Creo que es un profesor democrático, que no sea lo mismo que un profesor populista, porque uno ha tenido profesores populistas. ¿Y qué significa esta relación de horizontalidad con los alumnos, cuando uno esperaría o diría que, lo que hablábamos al comienzo, justamente a la gente joven le faltan a veces referentes, modelos, y que siempre necesitamos referentes y modelos a emular? Es parte del desarrollo de la infancia y la adolescencia. ¿Cómo conciliamos todos estos elementos que te tiré así aquí en la mesa? Sí. Para mí ha sido todo un tema, porque como te contaba, llegué súper cabro a hacer clase. Entonces al principio me costaba y ahí me tuve que poner un poco más rígido de lo que naturalmente hubiera sido. Por ejemplo, ahí decidí que mis estudiantes me tenían que tratar de usted, cosas chiquititas, pero que igual van marcando un poco la dinámica, ¿cierto? Pero a nivel un poco más profundo, yo me fui dando cuenta de que en un liceo tan diverso y tan lleno de gente, porque son 4.000 estudiantes, tenéis 45 en cada sala. Entonces la cantidad de saberes, experiencias y oportunidades de diálogo que se dan ahí en esa sala es impresionante. Y además hay que sumarle el hecho de que el nivel académico o el capital cultural que muchos de estos estudiantes traen es muy alto. Entonces la figura como autoritaria del profesor que viene a vaciar su conocimiento en las mentes vacías de sus estudiantes simplemente no funcionaba en el Instituto Nacional. En mi caso, yo lo veía mucho más como algo imperante, el hecho de tener que aprovechar como toda esa riqueza que venía de la diversidad de mis mismos estudiantes. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, empecé a buscar metodologías que me permitieran darle espacio a mis estudiantes para que explicaran sus visiones, investigaran sus temáticas, pudieran como entender que tenían un rol importante dentro de la sala de clase, sin que eso necesariamente derivara en que fuera una chacra, en que todo el mundo hiciera lo que quisiera, siempre con una estructura dialogada, ¿cierto?, conversada previamente, pero dando mucho espacio para que los estudiantes opinen sobre su visión del mundo y como las cosas que les interesan. Eso te diría que fue como la premisa que me fue como haciendo sentido a mí y ahora ya uno va encontrando como su estilo de pedagógico, por decirlo así, y ahora me sale más fácil porque ya lo tengo un poco más manejado, por decirlo así. Manuel, yo te quiero agradecer esta conversación, este paseo peripatético, para remontarme a los paseos que hacían en los jardines los filósofos de la escuela aristotélica. Bueno, aquí no hay un Aristóteles, simplemente hay un jardinero que soy yo, con un invitado, pero un profesor como tú, ganador del Global Teacher Prize de Chile, profesor de Instituto Nacional, Manuel Calcañi, que está en el fondo haciendo su propia película, en realidad una película que está haciendo con sus alumnos, una película que ha tenido un maravilloso comienzo y un extraordinario desarrollo,
Vamos a ver, no cómo termina, sino que cómo continúa esta película permeando probablemente el sistema educativo, y probablemente hay muchos profesores que de la experiencia tuya están sacando hoy día interesante insumo para su propia tarea. Muchas gracias, Manuel, por haber estado acá en el jardín conmigo. Cristian, muchas gracias a ti. Voy a hacer solo una invitación muy cortita, aprovechando que Pero justamente ahora estamos haciendo un proyecto que le hemos dedicado mucho cariño, que es un festival de cine de estudiantes secundarios que se llama Festín. ¿Ya? Entonces estamos en pleno proceso de postulación y hacer la invitación a que cualquier estudiante que tenga alguna idea de cortometraje postule, ¿cierto? Se meta ahí a la página del Instituto Nacional y postule con su idea, porque nosotros lo que vamos a hacer es acompañar todo el proceso creativo con charlas, clases magistrales, talleres, tutorías, ir desarrollando estos proyectos, cosa de que en diciembre los podamos mostrar y compartir. Así que aprovecho ahí de... Entonces, el Festival de Cine Festín en la página del Instituto Nacional, ahí pueden acceder a la información. También yo aprovecho para pasar mis avisitos que tengo que pasar. Nuestro programa es auspiciado por Vía Cámara, empresa de seguros de vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y por Fundación Irarrázaval, que en sus 100 años celebra a los profesores de Chile. Manuel, voy a cerrar la verja de mi jardín, y un abrazo y felicitaciones por tu maravillosa trayectoria, tu tarea que estás haciendo al interior del aula, tomando la posta de esa vieja, siempre joven, que es Gabriela Mistral, de la que hablábamos al comienzo del programa. Muchas gracias y muy buenas tardes, Manuel. Gracias, Cristian, un gusto. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.